con la carta de Juan, la primera parte, y vimos dos puntos. Uno era dos aspectos para la comunión con Dios y la iglesia, y que eran necesarios si queríamos tener un andar de la mano con nuestro Creador. Y el primero consistía en tener una buena perspectiva de Cristo, es decir, un conocimiento de quién es Jesús. Si usted y yo no conocemos quién es Jesús para nuestras vidas, pues ¿cómo vamos a andar con Dios? Es imposible. Un ejemplo, claramente Él nos dice que nadie conoce al Padre sino Él y a quien Él lo quiera revelar. Es decir, nadie puede hablar de nuestro Dios Padre si no es por medio del Señor Jesucristo. En ese sentido, entonces, es supremamente necesario, queridos hermanos, que entendamos la naturaleza de esta circunstancia, que si usted y yo no estamos en una posición donde sea claro quién es Cristo para nosotros, no vamos a poder entonces tener una buena relación con Dios. Y tristemente, cuando yo escucho a los testigos de Jehová, me da una tristeza tan grande porque ellos no reconocen a Jesucristo como Dios. Ellos sí le dicen, usted es el Hijo de Dios, pero es un ser creado. Ahora, para ellos, para el testigo de Jehová, ¿no? Lo ven como un ser creado. En ese sentido o aspecto, hermano, es necesario que manejemos ese tipo de reconocimiento y solamente se da tras una buena relación y un excelente estudio de la palabra. El otro aspecto para tener una buena comunión con Dios y con la iglesia se daba en el término de tener una mirada precisa, real, bien medible, bien valorada de lo que respecta al pecado. Ya estamos en unos tiempos donde al pecado no se le dice pecado. Y me asombra, en estos días pude ver un video de un sacerdote corto que lo pasaron por ahí y él estaba alegando sobre esta situación de lo del género y me pareció muy, digamos, bueno que estaba defendiendo la creación, porque usted sabe, hay una rama del catolicismo donde uno de los más poderosos de Colombia dice que está de acuerdo y aún se atrevió en su ejemplo decir quién quita que de pronto Juan era medio raro. Entonces, al pecado no se le llama pecado, debilidad, no se le castiga, no se le señala. Y eso es grave, porque entonces no va a haber el temor, no va a haber entonces la carga en nuestras vidas por ello. Hoy quiero tocar otros dos puntos, pero no tienen que ver con lo referenciado para seguir caminando como un aspecto, sino dos principios para poder nosotros seguir en esa comunión con Dios, esa comunión como iglesia. Y los dos principios los podemos nosotros observar en la primera carta, si usted es tan amable, la buscamos, primera carta de Juan, versículo del capítulo 2, versículo 3. Y ese principio se llama obediencia. Entonces, hay dos aspectos que necesito manejar claramente. Uno, ¿quién es Cristo para mí? ¿Y qué es el pecado? Si no los tengo claramente en mi vida, si no reconozco esa claridad, no voy a poder tener una comunión con Dios. Ahora, ¿qué principios necesitamos para tener, es decir, para andar
en el Señor. Y el primero es la obediencia. Vamos al versículo 3, dice así. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Recuerde que la palabra guardar significa proteger, como si yo cercara, como si colocara una protección alrededor, es decir, tener como un tesoro los mandamientos de Dios. El que dice, yo le conozco, es decir, tengo intimidad con Dios, sé quién es Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, es decir, ha madurado, ha tomado vida, se ha realmente, como la palabra que uno utiliza, encarnado en él. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces nos está aquí colocando, como usted puede observar, él nos está haciendo una referencia entonces que nosotros, si vamos a seguir en Cristo, si Dios es luz, como hemos venido hablando, donde dice que en él no hay ninguna tinieblas, y usted veía que él colocaba un ejemplo de la luz, después una de la tiniebla y otro de la luz y otro de la tiniebla, como estudiamos hace 8 días. Hoy entonces él nos está diciendo lo siguiente, comienza a hablar entonces el que guarda el mandamiento y el que no lo guarda. Y comienza a hacer esa confrontación uno a otro. Entonces, ¿qué es lo que nos pide a nosotros el Señor? ¿Cuál es su mandato? En primera instancia, en esa obediencia, guarde los mandamientos de Dios. Guarde los mandamientos de Dios. No tenemos, hermano, otra opción, porque si no lo hacemos, entonces no podemos nosotros tener una prueba visible de que hemos sido transformados por Dios. ¿Cómo se da a luz, hermano, que usted es tocado por Dios? Sí, como yo digo, Dios está en la vida de Juliet, por ejemplo. Las obras, ¿cierto? No, ya sabemos que no se va a salvar por obra, pero ¿qué ha sido? Ha sido transformada, ha sido un testimonio. Entonces, ¿qué podemos decir? Este paisano antes era borracho, mentiroso y ladrón. Ahora mire cómo ha cambiado. Ya no es borracho, ya no es ladrón, ya es un buen personaje. Entonces, ¿qué ha sucedido? Hay una transformación dentro de sí. Ahora sabemos que tiene que ir acompañada por la fe, porque pues muchos pueden ir a un sitio de Alcohólicos Anónimos y ser cambiados sus hábitos, pero no ser libres del pecado por el poder del Espíritu Santo que habita en el que recibe a Dios. Entonces, queridos hermanos, esta parte de la obediencia es vital si yo quiero caminar con Cristo. Por eso Él claramente dice que el que no anda y no guarda los mandamientos de Dios, entonces tal persona es ¿qué? Mentiroso. Entonces es una forma de desenmascarar a los falsos profetas. Y usted ha escuchado claramente que dice, por los frutos los conoceréis, hermano. Una persona desobediente, rebelde, deja mucho que decir si realmente está andando en el Señor. Deja mucho que decir. Bastante. Mire Gálatas capítulo 5. Estos son los frutos de la carne, los frutos del Espíritu. Ahí está, claramente. Entonces, nosotros no podemos decir, andamos con Dios, nosotros estamos en Dios si no guardamos sus mandamientos. Es que no estoy de acuerdo con el mandamiento de no robarás. No estoy de acuerdo con el mandamiento de no adulterarás. ¿Cuál otro?
No codiciarás. No irás falso testimonio. Pero si las mentiritas son tan buenas. O si no, no existirían esos programas donde es de puro chisme y en horario estelar, increíble. Pero no, el que ama a Dios, hermano, no está en eso, guarda los mandamientos. Entonces, podemos ver que el que guarda los mandamientos se ha perfeccionado en gran manera la presencia de Dios en su vida, es decir, el amor de Dios se ha perfeccionado. Recordemos que luego Juan nos dice, Dios es amor. Ahorita vamos a tratar el amor. También la palabra nos habla de que el que es obediente, entonces, versículo 6, debe andar como Cristo anduvo. Y esto sí a veces no gusta, porque hace como 2 noches, creo, aproveché que mi doña se quedó dormidita para poder yo estar en mis andanzas de lectura por allá escondidito y estudié sobre con mayor profundidad lo que se está dando ahorita de la prosperidad. Y a veces uno dice, no sé si hice tan bien o hice mal, debí irme acostado al lado de la doña, pero me puse a estudiar y casito no duermo, de lo cargado que quedé con tanto engaño y tanta mentira que se está dando ahora. Jesús claramente dijo, mi reino no es de este mundo, pero el de la prosperidad, dámelo. Me lo merezco. Soy un hijo del rey. Qué engaño y qué mentira la que se está llevando en ese tiempo y que está, ojo, vendiendo, estoy utilizando la palabra, vendiendo, mercadeando un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Y se van a dar cuenta ustedes que para ellos el padecer no es. El sufrir no es. Ah, no, usted no está próspera, hermana, porque fue que, ¿qué pecado habrá? Porque usted tiene que decretar, como oraron por este hombre, una mujer diciéndole a Dios, yo no acepto un no como respuesta. No, pues, mejor dicho, se va a caer el reino si Dios le incumple. No, ¿qué dijo Jesús? Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y Jesús estaba orando en su humanidad en ese momento, como hombre, de tal manera que aún sudaba gotas como de sangre. Era tanto el desespero y la angustia que tenía. Pero ahora queremos andar de otra manera. Y ahí es donde tenemos que mirarnos, queridos hermanos, ¿qué usted está buscando en su vida? ¿Cuál es su meta y su propósito? ¿Será que lo que usted está haciendo fue el modelo de ese Cristo que murió en la cruz del Calvario y que usted está siguiendo? ¿Ya? Cuando uno conoce a Cristo verdaderamente y de raíz, el mundo va a quererte acabar. Así, mis hermanos. El único que no murió asesinado fue Juan, pero la historia habla que él fue lanzado a un sartén con aceite hirviendo para quemarlo.
Eso es lo que relata la historia. No está registrado dentro de la Biblia, lo que relata la tradición antigua. A él lo buscaron matar, lo mandaron a Patmos. Dios lo sostuvo. Padeció. Pero ahora no queremos andar como él anduvo, hermano. Ahora es que si no tengo esto, esto y esto y aquello, yo me voy saliendo entonces de esa iglesia. Es decir, ya me interesa más las iglesias donde yo voy a estar motivado para alcanzar mis metas, mis sueños. Saca el campeón que está en ti. Pero la Biblia va a decirte, saca al pecador que vive en ti. Es muy diferente. Hermano, las bendiciones vendrán por añadidura, no me cabe la menor duda. Dios bendice. Para Él no hay nada imposible. Pero ¿qué gana el hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? Entonces, podemos decir de cierta manera que usted y yo necesitamos tener un modelo para poder andar en obediencia. Y ese modelo entonces se llama Jesús. Ese es el modelo que usted y yo debemos abrazar. El mismo Juan, en el Evangelio, expresó lo siguiente de la boca del Señor. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, porque he descendido del cielo, dijo nuestro Señor Jesucristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, la voluntad del Padre para Jesús es que todo lo que Él le dio no se perdiera. ¿Cuál es entonces la voluntad que Dios nos ha dado que usted y yo sigamos y que seamos obedientes a los mandatos que Él nos ha entregado? Y déjeme decirle, se resumen en dos grandes, ¿cierto? Él lo dijo. ¿Cuáles son los más grandes mandamientos? Dijo, el primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es una realidad. Y cuando usted y yo verdaderamente amamos, somos obedientes. Por ejemplo, ¿por qué un hijo pudiendo hacer cosas malas a veces no lo hace? Porque ama a sus padres. No es porque muchas veces se ame a sí mismo, porque ama a sus padres. Pero viene el engaño y se roba ese amor de ese hijo y los comienza a desenfocar. Y al último termina salidos del camino. Pero cuando usted y yo amamos de corazón, nos aferramos, hermanos, eso nos evita tomar decisiones erradas en nuestras vidas. Y comenzamos a aferrarnos de que la voluntad de Dios es buena y agradable, es perfecta, madura, en su punto, es sazón. Es más, el término de ese versículo tiene que ver con gourmet, con probar. Exquisito, ¿sí o no, mi chef? Exquisito. Eso es. Que es obediente, le sabe a rico la voluntad de Dios. Ahora, en este sí quiero profundizar mucho más. ¿Cuál sería el segundo principio? El segundo principio es el amor. Y vamos a dedicarle un buen tiempo. Dice la palabra así. Versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en... ¿Y quién es el él?
Muy bien, en Jesús, ¿cierto? Y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Bendito sea el Señor. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía en qué? En tinieblas. Ahora, ve otra vez usted cómo Juan escribe. Juan es un Jack y se defiende. Un Jack y se defiende. Es como si fuera un boxeador bíblico en la palabra. Está un golpe y el otro lo defiende. Es decir, como que se prepara para cada golpe sea un knockout. Que mire el contraste, amor, ¿y cuál es el otro? Aborrece. Y usted va a seguir mirando ahí. Dios es luz. Y la luz que alumbra, y ahorita dice, ¿anda en qué? En tinieblas. Lea bien a Juan y le va a encontrar usted ese gusto, como él nos muestra esta palabra a través del Espíritu Santo. O cómo fue utilizado por el Espíritu Santo para escribirnos esto. Os escribo, dejémoslo hasta ahí, hasta el 11. Hermanos, sabemos que el amor caracteriza al cristiano. Más, la palabra claramente en el mismo Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40, no lo busque porque yo se lo voy a leer rápidamente. La palabra dice así: los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dice: amarás a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, le dice el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pocas palabras, ¿qué está diciendo? Que el que ama cumple realmente lo demandado por Dios. El que ama, hermanos. Por favor, ese sí lo invito. Váyase a Romanos capítulo 13. Del 8 al 10. Y dice la palabra así: no debáis a nadie nada, hermanos, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y mire, el que ama a Dios y al prójimo no va a hacer esto. No adulterará. ¿Es verdad o no? El que ama a Dios y ama a su prójimo, no adulterará. Si yo amo a Dios y amo a mi esposa, yo no voy a adulterar. ¿Por qué? Porque la amo. Porque amo a Dios. Y comienza a ligar todo esto de nuestros actos carnales. El que ama a su prójimo no lo va a matar. Ahí dice: no matará. El que ama a su hermano no lo va a ir a robar. El que ama a su hermano no va a decir una mentira contra él. El que ama a su hermano no va a codiciar, sino se va a gozar de cómo Dios lo ha bendecido. Por eso él dice: y todo gran mandamiento, otro mandamiento está en sentencia. En esta sentencia se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, usted y yo, ¿por qué no somos capaces
de cumplir la ley de Dios? Porque no somos capaces de amar a Dios, que es la primera fuente. Ahora no estoy diciendo que nos vamos a salvar por nuestras obras, jamás, hermano. Lo que trato de decir es que cuando el amor de Dios está en nosotros, somos perfeccionados. Por lo cual ya no vamos a aborrecer. ¿Qué tal usted, por ejemplo, viniendo a la iglesia, hermanos, y aquí alabando al Señor? Te alabo, Señor, te quiero. Y de pronto aparece la pastora. Vamos a orar, hermano. La pastora yo no me la aguanto. No. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? ¿Usted piensa que eso está bien? Muy bien, María. María sí me la agarra a mí, menos mal. Hermanos, el amor nos va a hacer reconocer como discípulos. Y el mandamiento que el mismo Juan nos habla es que Jesús nos dijo que amaremos de tal manera como Él nos ha amado. Es tanto así que el mismo Pablo, en la sabiduría de Dios Todopoderoso, que le dijo al hombre cuando se casa: la amará la señora. Cristo amó la iglesia dándose a sí mismo. A la mujer le dijo, bueno, usted va a comportar como Sara. Pero al hombre que le dijo, como Cristo, hermano. Como Cristo. Tenemos un trabajo grande y arduo. Muy grande. Ahora, ¿cuál es este nuevo, sigamos ahí en Juan, cuál es este nuevo mandamiento que estaba desde el principio? Y aquí no estamos tratando es decir, venga, tomo aire a ver cómo lo puedo relacionar de una manera más clara para todos. Sí estaba escrito en Levíticos que amaremos a Dios, Deuteronomios que amaremos a nuestro prójimo. Está escrito. Es más, la palabra en Deuteronomio dice que nosotros no podemos odiar a nuestros hermanos. No podemos guardar rencor. Perdón, eso está en Levítico 19. No podemos guardar rencor. Pero lo que está tratando de decirle aquí a la iglesia es de un nuevo amor, en el sentido de un amor que ha sido revelado en su plenitud. ¿En qué aspecto? Sabemos que Dios es amor, pero ¿en dónde vemos el amor de Dios desplegado? En Jesucristo. Entonces le está diciendo, no es que sea nuevo, pero es lo que usted ha escuchado, pero es que es lo que han oído desde el principio. Es como que nos está llevando a esa fuente en decirnos realmente que es el amor de Dios que ha sido derramado sobre la iglesia por nuestro Señor Jesucristo. Hay un versículo, hermanos, que nos plasma esto en su profundidad. Dice así Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, ese amor que hemos escuchado desde el principio de que la iglesia se estructura, que viene arraigado desde esa eternidad por Dios. Ese amor para con nosotros, queridos hermanos, en Cristo Jesús nos puede permitir tener una claridad en qué debemos amar y qué no debemos amar en nuestras vidas. Porque a veces pensamos que amar es, no, amo todo, hermano. A lo último parece al que está como medio trabado, ¿no? No, paz y amor, no.
Hay cosas que Dios aborrece y que Dios odia. Hay cosas que Dios aborrece y odia, hermanos. Y Él es, en ese, no podemos desconocer que nuestro Dios es un Dios santo. Y cuando usted y yo no tenemos el amor de Dios, y aquí uno puede ser el aborrecer, no es que si uno aborrece al que es hijo de Dios, pues ahí vamos llevados. Pues voy a decirle, hermanos, yo tengo unas luchas por amar algunos personajes, pero realmente hay unos que es que sí son aborrecibles porque es que no, ellos reciben lo que nos dan a nosotros. La Biblia dice que el mundo nos va a aborrecer. Y hay unos que son realmente emisarios de Satanás en esa tierra. Entonces dicen, ay, ¿cómo amo a este? No, Señor, cuida al pueblo de Dios de estos personajes malévolos y oscuros. Ahora no estoy diciendo que entonces voy a matarlos y voy a poner la foto y jugar a los dardos. No, hermanos. No crea que a veces está la tentación, pero no. La cuestión es no dejarse uno dañar el corazón. Entonces, ¿qué oro, Señor? Tuya es la venganza. Es tuya la venganza. No, es que es triste, hermanos. Esto está tan duro que como así que un pobre pescador de humanes no puede ir a conseguirse su comidita porque los mismos del sector se roban los unos a los otros. No aman al hermano, lo aborrecen porque cuando yo hoy le quito el motorcito al otro, yo lo puse a aguantar hambre y lo dejé a la deriva en el mar. ¿Será que eso no es condenable, hermanos? Ah, no, paz y amor, paz y amor. No, hermanos, Señor, rogamos, trae justicia. Y Dios trae justicia. Mire a Herodes y no se le llenó las entrañas de gusano, dice la palabra. Y fue una de las muertes más horribles. Tenemos que aprender entonces a odiar, hermanos, lo que Dios no ama. Y aquí la palabra nos muestra que no debemos amar. Vamos al versículo 15. Tranquilo que ahorita les explico lo que hay en ese sándwich del amor, que son los que me salté. Pero vamos al versículo 15. Mire lo que dice. No améis al mundo. Y ni modo, eso es una orden, ¿no? La palabra no nos está diciendo en un sentido, hermano. Piénsalo a ver qué puedes amar o qué no puedes. No, dice, no améis al mundo. Ahora, cuando estamos hablando del mundo aquí, estamos hablando del sistema satánico, corrupto y destructivo. No está diciendo el Señor que entonces usted no agradezca a Dios por las montañas. ¿Entiende? No. Tan feo, no. Odio. Porque de ahí es que vienen los monasterios y todo. Porque para ellos ver algo tan hermoso era deleitar los ojos, entonces era pecado, porque están dando gusto a los ojos. No. Es no amar el sistema mundano, satánico, que está en poder de Dios. ¿Por qué no debemos amar al mundo? Deja la piolita y váyase para Juan 15 y mira cómo Juan nos lo explica de una manera especial. Versículo 18 al 20. 15 del 18 al 20 dice así. Si el mundo os aborrece, mire que hay algo que el Señor sí permite que nos aborrezca. ¿Y quién? El mundo. ¿Sabe que a mí también
me ha aborrecido, entonces no se preocupe. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí ¿de dónde? Del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo, no amen al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo va a aborrecer a un hijo de Dios. Entonces, ¿qué le dice el mundo? Usted tan boba, tan tonta. Mira, ahí viene la mojigata, pues, la pandereta. Mira. No, pues todo es pecado, todo es pecado. Porque el sistema no lo va a querer a usted, para nada. Antes, ¿qué va a hacer? Lo va a perseguir. Vean, un versículo que a mí me impresiona bastante, dice lo siguiente. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandece en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, que si nosotros no tenemos el amor de Dios, si nosotros aborrecemos lo que Dios ama, entonces, hermano, no va a resplandecer la luz de Jesús para ver la gloria de Dios. Por ello, el Señor nos dice, no amen al mundo. Porque el que ama al mundo, sabemos, se vuelve enemigo de Dios. Y, hermanos, aquí entonces se entra en un inmenso conflicto. Y es que el mundo siempre, escuche mi palabra, siempre va a estar en guerra con la luz. Siempre. ¿Listo? Siempre. Eso es sin treguas. Para nada, hermanos. Aquí a nosotros nos toca lucharla fuertemente hasta que nos vayamos de este mundo, ya sea porque morimos en Cristo o somos arrebatados por Él, pero no tenemos otra ocasión para ello. Porque el mundo le va a decir a usted, no tome la cruz. Pero Cristo le va a decir, ¿quiere ser mi discípulo? Níguese a usted mismo y tome la cruz y sígame. No va a querer hacerlo, hermanos. No va a desear hacerlo. Y tristemente, queridos hermanos, cuando usted anda en la luz del mundo y no en la luz de Cristo, sabemos que entonces estamos bajo el poder del príncipe de las tinieblas. Y eso significa que seríamos entonces hijos de desobediencia, los cuales causarían ¿qué? Ira a Dios. Por eso el Señor que nos dice en su infinito amor, no amen el mundo, no lo amen. No ame al mundo. Lúchela. Ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el que ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. Por eso me da tanta tristeza ese evangelio de la prosperidad, porque es un evangelio enfocado en las cosas del mundo. Tenga, pida, declare, obtenga. Ahorita no estoy diciendo, hermano, si Dios lo prospera a usted, bendito sea Dios y que le dé mucho y que usted pueda apoyar mucha obra en este mundo y muchas almas puedan conocer sobre la gracia del Señor Jesucristo. No me cabe es más,
Qué bendición. Pero una cosa es cuando yo amo las cosas del mundo. Y hermanos, son, son aspectos que se van en, digamos, en una intención, podríamos decirla, fuerte por las cosas que no son. Cuando hablamos la palabra deseos aquí en el versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, la palabra deseo es una fuerte, digamos, atracción o intención por las cosas que no son buenas. Los deseos, hermanos, de la carne, y cuando usted lee carne en la Biblia significa la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza es la que nos lleva entonces a hacer cosas que no son. Un ejemplo, mentir, adulterar, bueno, adulterio que es otra cosa que adulterar, o bueno, por lo mismo, robar, engañar, todo lo que son las obras de la carne. Pero ¿por qué la gente lo hace? Porque fue una atracción que tuvo de su área pecaminosa que dice, ay, esta canita, qué bueno, me siento vivo. Pero está sucumbiendo ¿a qué? A los deseos de su carne. ¿Y qué le está diciendo el Señor? Ojo, que el amor de Dios entonces no está ahí. Peligroso. Los deseos de la carne es esa concupiscencia, hermano, de nuestra naturaleza caída, que usted sabe que no está bien que haga. Entonces, ¿en qué se va? No, es que me parece tan atractivo esto. Eso es como, me siento feliz, me siento pleno, pero no sabe que está en una trampa donde está en tiniebla. Sí, ahorita le digo porque es una ilusión, pero es una gran realidad, hermanos. Se ve genial. Por eso dice el siguiente, y los deseos de los ojos. Y eso es tan atractivo. ¿Cómo no voy a tener eso? ¿Cómo no a darme la buena vida? Leía que uno de los programas que más se ve en el mundo es cómo viene la gente famosa y rica. Sí, entonces se le vende a todo el mundo cómo vienen esos ricos y se dan el gran gusto y gran lujo. Y gente que no tiene, hermano, ni para almorzar, pero sí tienen para pagar el cable. Y a veces cuando yo fui a Humanes habían unos equipos de sonido en esa, como así ojos baffles y esas casitas de madera. La vamos a tumbar, por eso es que esa canción es de por allá. Sí. Y vendiéndole a la gente que la felicidad es eso. ¿Por qué los muchachos se meten o la gente se mete al mundo del narcotráfico y todo eso? ¿Por qué? Porque desean o anhelan tener todo eso que se les vende. El mejor carro, la mejor ropa, las mejores mujeres, los mejores hombres. Pues, y se dejan atrapar por ese anhelo que no es. El otro, y la vanagloria de la vida. ¿Qué significa eso? La complacencia o la ostentación de lo que usted posee para impresionar a los otros. ¿Usted no ha visto esos que el vecino compra un carro, entonces el otro, ay, va y se compra otro mejor?
Y eso es lo que ve y yo me compro otro. Y si es una competencia por estar mejor que el otro. Ostentación. No, ya no me sirve un celular común y corriente, sino que ya los celulares vienen con diamanticos. ¿Sí sabía que eso existe? Mostrarme más que otros. Eso es la vanagloria de la vida. Ante eso, entonces, ¿qué es lo que el Señor dice en su palabra? Esto no proviene del Padre, sino que del mundo. Eso no fue lo que Dios te puso en el corazón que debes amar. Ahora, yo no es que esté en contra de que existan los aviones, no. Gracias al Señor porque podemos estar en otro lugar bien rápido. Nada más el hecho de uno que no tenga que pasar la línea. Ay, Señor, que bendito seas tú por los aviones. Porque el túnel posiblemente está difícil que lo veamos. Posiblemente nuestras futuras generaciones. Pero con la transparencia nacional que nos mandamos, no demora en salir ese túnel, pero a Pereira, porque están desviados que están. Pero es cuando yo me dejo atraer. Si yo, es que no tengo un jet, no soy feliz. Hermanos, con tanta gente sufriendo en este mundo y con tantos que se pueden ayudar. Con tanta gente. Ahorita no estoy diciendo que el Señor esté mal, que ellos vivan bien. No, hermano. Vuelvo y digo, no estoy en contra de eso. Sino que estoy en contra es cuando la gente comienza a amar, tener un anhelo enfermizo por ello. Que si no lo tiene, entonces es infeliz. Si no tiene, ¿usted sabe? Un chino vendió un riñón para comprarse el último iPhone. ¿Ah? Vendió un iPhone, perdón, no, el iPhone no lo hubiera vendido. Vendió un riñón por tener un iPhone. ¿No es eso, queridos hermanos, los deseos de los ojos? La vanagloria de la vida. ¿Cuántos no venden su propia alma, su propia salvación detrás de cosas que Dios no está? ¿Y por qué Dios no está? Mire el versículo 17 y si no lo sacude, hermano, déjeme decirle, entonces lo va a sacudir el temblor. Mira, y el mundo pasa. ¿Y qué? Y sus deseos. Queridos hermanos, esa frase lo tiene que asustar a usted. El mundo pasa y sus deseos. Es decir, todo ese sistema que a usted lo atrae es una ilusión. ¿Por qué? Porque es pasajero. Esa atracción indebida es pasajera. La fama, pasajera. Yo me aterro a esos personajes tan famosos y toda la gran mayoría en la quiebra. Quebrados y metidos en la droga. Y no se reconocen. Son irreconocibles. Todo eso pasa. Yo le pregunto, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Devuélvase una hojita y vayas al capítulo 3 de Pedro que usted tiene ahí. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vaya al versículo 7. Y mire lo que dice Pedro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados
por la misma palabra, mejor dicho, está protegido todo esto. ¿Para qué? Para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 14. No, lea el 11. Puesto que estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debemos vivir santa y piadosamente? Nos está diciendo. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Por eso el Señor nos dice, no amen eso, porque esto es pasajero. Me acuerdo cuando yo le predico a los muchachos, vean, si a usted lo derriten ese par de piernas, hermano, véalas achicharradas, porque eso es lo que va a quedar. No, ¿verdad? En serio. Yo le digo a los jóvenes, si usted, hermano, esas piernas lo tienen usted loco, mírelas achicharradas, porque eso va a ser el final. Si a usted tener el último carro, la última moda, usted está vendiendo su alma, mire ese vestido achicharrado. O si no, me permiten, yo voy a su casa y les dejo la plancha prendida un buen rato. Y digo, vean, hermana, así va a quedar. Porque todo esto es pasajero, por favor. Todo esto es pasajero. Nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Amén. Y tenemos que trabajarlo sabiamente. Sigamos en Juan. Entonces, esto es temporal, no va a perdurar. Eso se ve bonito mientras que dura. Apenas se ha quitado, viene la amargura. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí ve cómo es Juan para hablar, no? ¡Pum! Y tome para que aprenda. ¿Usted quiere esto? Eso no dura para nada. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y mire cómo Él habla, lo transitorio, lo eterno. Todo, Él va a mostrarnos aquí el contraste. ¿Y por qué todo ese contraste? Sería una buena pregunta. Porque un hijo de Dios no puede vivir a medias. ¿Me escuchó? Un hijo de Dios no puede vivir a medias. O eres hijo de Dios o sois hijos del diablo. Y menos mal que eso lo dijo Jesús. Porque después de, ay, es pastor. ¿No? Jesús lo dijo, vosotros sois del diablo. Y le dijo, ese es su papá. Ese es su papá. Porque es mentiroso desde el principio y homicida. Entonces, hermanos, ahorita sí vamos a entender el sándwich y lo voy a hacer rapidísimo, porque no me dio el tiempo. Vamos al versículo 2. Estamos lo que es el amor y no amor, ¿cierto? Ahorita él le está diciendo esa palabra de aliento. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Aquí la palabra hijito es un término no de tamaño, sino afectivo, es decir, para todos. Les estoy escribiendo a ustedes sobre el amor de Dios, porque vuestros pecados han sido sacados, quitados, echados fuera, es decir, borrados de la presencia nuestra en Cristo Jesús. Porque sabemos que Dios es Dios, nunca olvidaría, pero Él decidió, no me acordaré de ellos. Se le dice a la iglesia, animándola, hijitos, vuestros pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque ya entendemos la dimensión del pecado. Ahora comienza
a mostrar como ese crecimiento del cristiano. Entonces dice lo siguiente: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y hermanos, este aspecto de que ellos son o conocen desde el principio tiene que ver con aquellos hombres que en su madurez han tenido una relación con el Señor arraigada y profunda. Filipenses 3:10 dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. En pocas palabras, ¿qué está diciendo? Aquellos hermanos que no están tan interesados: Señor, multiplícame esto, Padre, declaro que ese barco y ese yate es para mí, para ir a hacer misiones, ¿cierto? Sino que esos vivieron y aprendieron a reconocer los padecimientos de Cristo. Esos son los que él dice son padres. Y mire a los apóstoles. Todos murieron menos, bueno, también Juan, pero no fue asesinado. Todos. Pablo dijo: yo ya estoy por ser sacrificado, y mire cómo lo utiliza él. No voy a ser asesinado, no, voy a ser sacrificado. Como dijo uno de los cristianos, en medio de la arena romana, ustedes nos matan, nos pueden cortar, nos pueden dividir, pero la sangre de un cristiano es la semilla para el mensaje, para el evangelio. No está preocupado: ay, Señor, no lo logré, no alcancé el éxito. No, hermanos. Acuérdense lo que vimos el domingo, ¿no? Peligro de las bendiciones cuando no son bien manejadas. Sigamos. Llega y le dice entonces ahora a los jóvenes: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y la juventud que demuestra la fuerza, la gallardía, el empuje, y está diciéndole a estos jóvenes que, a pesar que no tienen una revelación tan grande y tan profunda como lo tienen los padres que se identifican en los padecimientos, estos jóvenes sí conocen la doctrina y tienen la fuerza para poder entrar en conflicto contra la tentación, y tienen el corazón para la batalla, para el servicio en el reino. Por eso los escribo a ustedes, jóvenes, que habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros los bebés. Ahí sí, hijitos es de tamaño. Dice: os escribo a vosotros los bebés porque habéis conocido al Padre. Es decir, son aquellos que tienen ese conocimiento básico, inicial, de que han sido adoptados, que hacen parte de la familia, que reconocen que ellos son aceptados en el amado, y por el Espíritu Santo pueden decir: Abba, Padre, o Papito Dios. Vuelve y le dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece, y habéis vencido al maligno. Por eso no amen el mundo. No amen. No lo amen. Tres etapas podemos decir de ese cristiano maduro. Pero a los tres le está diciendo: no amen. A los tres. A los padres, a los jóvenes y a los bebés. No amemos el mundo.
Dos principios, hermanos, en ese andar con el Señor. Obediencia y su amor. Sin ellos no podemos tener una relación y un andar en luz en medio de estos tiempos. Amén. Vamos entonces a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Porque en estas letras podemos escuchar tu voz hablándonos, la voz del Espíritu Santo, Señor, que nos guía. Tú nos has dado, Padre de los cielos, a Jesucristo. Y Él fue la luz, Señor, que ha sido dada a los hombres. Las tinieblas quisieron, Señor, apagar esa luz, pero no pudieron. Aún le crucificaron, le mataron, le colocaron una piedra grandísima a la tumba, pero no fue posible detenerlo. Tú eres el Hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, a andar como tú anduviste. Vamos a ser probados, todos los que estamos aquí, en esas áreas donde nuestra concupiscencia se inclina. Pero te ruego, Señor, como tú oraste por Pedro, en esos momentos que fue sacudido, tú le dijiste que rogabas para que la fe no faltare. Y fue tan especial tu oración que de una vez dijo, y una vez vuelto. Gracias, Señor Jesús. Permítenos amarte cada día más. Como te amó un José que dijo, ¿cómo yo puedo hacer este gran pecado contra Dios y contra su señor Potifar? Y huyó. Ayúdanos a amarte de esa manera, Señor. Ayúdanos, Señor, a no inclinarnos a los deseos que hay dentro de nuestros corazones. Ayúdanos a batallar, Señor, no con nuestras fuerzas, sino por la presencia de tu Santo Espíritu, y que Él nos transforme, nos cambie, nos ayude. Como tú clamaste, Señor Dios Todopoderoso, y rogabas al Padre de que no se hiciera tu voluntad sino la de Él, nosotros también rogamos que no se haga nuestra voluntad, Señor, que muchas veces está guiada por el amor en el mundo y por el mundo. Yo te suplico, Señor, líbranos del engaño. Líbranos, Señor, de las trampas. Líbranos, Señor, de ser engañado como la misma Eva fue engañada al ver que el fruto era codiciable, era atractivo. Lo tomó, Señor. También lo invitó el mismo Satanás a que tuviese, Señor, vanagloria. Seréis como Dios. Guárdanos, Señor, porque está a la puerta, Señor, la tentación y nuestros propios concupiscencias allá, Señor. Pablo dijo claramente, una cosa es lo que yo deseo en el hombre interior, pero otra cosa es este hombre exterior. Los miembros que pelean contra hacer la voluntad de Dios. Dile, Señor, dame fuerzas. No permita, Señor, que yo caiga en el engaño, en la trampa, y traiga, Señor, sobre mi vida consecuencias, Padre, que ni siquiera imagino que pueden ser desatadas sobre nuestras vidas.
Danos, Señor, la capacidad de aprender, Señor, a aborrecer lo que tú, Señor, aborreces. Porque ahí no va a haber amor de Dios. Ayúdanos, Señor. También te ruego, Señor, ayuda a que nuestro corazón no guarde venganza ni odio, porque el que aborrece a su hermano, tu palabra claramente dice, Señor, que el amor de Dios entonces no está en él y anda en tinieblas. Por favor, mi Señor, guarda que nuestro corazón, a pesar de ver tanta maldad en esta tierra, Señor, ver cómo los malos, Señor, levantan sus manos diciendo han triunfado. Y ver, Padre, como al inocente, ver, Padre, como al débil, Señor, se pasa por encima. Pero aún, Señor, si yo odio a mi hermano, Padre, yo estoy pecando. Si yo odio a aquel que tiene como Padre al mi Señor Jesucristo, Señor, estoy pecando. Y nuestro Señor Jesús aún nos enseñó con el prójimo a través del buen samaritano, que era enemigo de los judíos por la tradición que se vivía en su época, pero fue el que le extendió la mano y tuvo misericordia. Ayúdanos a andar, Señor Jesús, como tú anduviste, porque tu ejemplo nos has dado, Señor. Es un reto demasiado grande, no podemos decir que lo hemos alcanzado. Nos toca toda la vida, Señor, para poder seguir ese ejemplo. Pero en las pequeñas cosas lo podemos ir haciendo. En mi relación en la casa, en mi relación con mis seres cercanos, en mi relación con los compañeros, en mi relación con el vecino. Ayúdame, Señor, a ser inundado del amor tuyo. Y que ese amor, Padre, sea visible a otros. Porque el que ama cumple la ley. Porque el que ama, Señor, no cae, Padre, en lazos de la tentación, en trampas, en señuelos, Padre, vacíos y superfluos. Guárdanos, Señor, de creernos demasiado firmes. Protégenos, Señor. Sabemos que no es con nuestra fuerza, sino con tu Espíritu. Y que podamos, Señor, cada día ver el resplandor de esa faz de la gloria de Dios en esa faz preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese es la perfección del amor. Como Él anduvo, como Él amó, como Él se comportó, como Él tuvo celo, como protegió la casa diciendo esto es casa de oración y no cueva de ladrones. Como amó a la mujer que estuvo atada, una hija de la fe, una hija de Abraham, por demonios, Señor. Yo te ruego, Señor, derrama de tu Espíritu Santo y de tu presencia en medio de nuestras vidas, para poderte, Señor, servir, adorar y exaltar como tú lo mereces en Cristo Jesús. Amén. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, más quiero saber más de ti.
es cuán buen alfarero. Levántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor.